Hace algunos años que empezamos a hacer una discusión desde distintos ámbitos en el que nos encontramos, bien derechos humanos, bien electoral, bien información. Y poníamos en la mesa distintas reflexiones de cómo compartimos procesos institucionales. Y hemos construido un sistema que viene a ser un sistema muy complejo, donde esencialmente estamos construyendo instituciones o bien para tutelar derechos específicos o bien para tutelar derechos de determinados grupos de población, en la intención de esta sociedad o de este Estado de construir una nueva normalidad democrática. Entonces, ha significado una profunda transformación de lo público y lo político, pero que también esta transformación no ha estado exenta de tensiones y no ha estado tampoco exenta de contradicciones. Un buen ejemplo de ese proceso son las comisiones de derechos humanos o los organismos públicos de derechos humanos. Dos de ellas son contralorías, son procuradurías, Baja California y Guerrero. A casi 20 años de su creación, 7, es decir, casi una de cada 4, todavía no son autónomas. Tienen alguna característica legal en su constitución que no las tiene establecidas como un organismo constitucional autónomo. Y estamos hablando casi a 20 años. Cuando empezamos a compartir estas reflexiones, este debate de cómo avanzar en una consolidación de modelos que tenga estos 3 ejes de autonomía, de ciudadanización y de profesionalización, encontramos problemas similares, por ejemplo, en los ejercicios presupuestales. Todos los órganos autónomos tenemos a la hora de la discusión presupuestal un tema real que a veces somos el factor de ajuste y no hay nadie sentado a la mesa que tenga la condición de negociar para decir, a ver, espérense. Y resulta que entonces los legisladores, que sí tienen colores en términos de su representación partidaria, utilizan el presupuesto de los autónomos como factor de ajuste en el más quita, suba, baja. Por supuesto que este debate en términos de la utilidad pública también lleva a un desafío en nuestros propios códigos de cómo generamos presupuestos con resultados, de cómo generamos una rendición de la cuenta pública de lo que eso significa, porque autonomía no es autarquía. Y entonces ahí se genera un espacio de oportunidad del debate público que esencialmente en los espacios legislativos es utilizado para el descrédito. Se ponen algunos ejemplos sin contexto y sin condición y con eso se intenta desacreditar a la institucionalidad de los organismos públicos autónomos. Ese tema esencialmente tiene que ir avanzando a que también los organismos públicos que son de nuevo cuño tengan criterios de gestión, de administración, de gasto público de nueva generación. Porque al menos en el ámbito de derechos humanos, yo lo he comentado con mis colegas, me da la sensación que este tipo de organismos son muy nuevos, pero tienen prácticas administrativas muy viejas. Entonces, cuando se trata de construir criterios de administración conforme al estatus jurídico, hay una confrontación muy fuerte. Entonces, sentarse a discutir, no solo con quien hace las auditorías, por ejemplo, cuál es la condición bajo los cuales o los criterios de auditoría que se tienen que hacer a los organismos autónomos, porque no necesariamente existen y no necesariamente estamos de acuerdo, porque luego se nos hacen auditorías que pareciese que obedecen a organismos de gobierno. Entonces, construir los indicadores es un proceso que apenas estamos haciendo, pero también construir los criterios de manejo presupuestal con criterios de eficacia, de eficiencia y de racionalidad. Y es ahí entonces donde se genera este debate de construcción de cómo fortalecemos la autonomía, no solo en la rendición de cuentas, como ese nuevo criterio de la relación entre gobernantes y gobernados, sino centrado en el ejercicio de los derechos de las personas. Me parece que un tema vital de los organismos tiene que ver justamente con este triángulo o este trípode: autonomía, ciudadanización y profesionalización, donde la autonomía no solo es una característica jurídica, es un término de relación establecida con los poderes políticos y públicos, donde la centralidad de los organismos tiene que ver con garantizar el ejercicio de los derechos específicos que ese ente determinado está tutelando. Y es ahí entonces donde se genera una enorme tensión con los poderes establecidos, porque el cumplimiento de esa autonomía generalmente es sancionado con diferentes formas a quienes desde los organismos autónomos se creen la autonomía. En el caso de las comisiones de derechos humanos, ha significado en algunos casos paradigmáticos darle reelección. Entonces, en realidad lo que vemos es que todavía hay inercias e herencias de corte autoritario muy peligrosos que no ponen en el centro los derechos de las personas. Y justamente ese es el debate de la construcción de la normalidad democrática y de construir nuevas reglas del juego y nuevas instituciones para que las y los ciudadanos puedan ejercer mejor
sus derechos en el entendido que la democracia es un complejo sistema de ejercicio de derechos. Lo paradigmático del proceso ha sido que después del año 2000 hubiéramos esperado que la autonomía y la ciudadanización se hubieran consolidado y también la profesionalización. A casi 20 años de su creación, solo hay 2 organismos públicos de derechos humanos que tienen servicio profesional. El tema de la ciudadanización es uno de los temas que, sin duda, yo diría, hoy está con más riesgo. Por eso se han intentado crear algunas reglas de mayorías calificadas o de procesos abiertos para combatir la opacidad y la discrecionalidad, de manera que sea un ejercicio de escrutinio público y de cara a la sociedad. Lo que sí hemos encontrado en el caso de los organismos autónomos es que tanto cuanto más transparente la designación del titular, tanto cuanto más regulada, menos discrecionalidad de los legisladores y menos opacidad. Y terminaría diciendo que por eso es tan importante que le pongamos buen ojo al debate del gasto público, buen ojo a la auditoría, buen ojo a la rendición, porque hoy por hoy seguimos teniendo criterios muy desiguales. Y justamente la construcción de esa masa crítica, diría yo, de institucionalidad democrática, de la construcción de normalidad democrática centrado en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Para eso son los organismos autónomos. Y por supuesto con las características que eventualmente los que sean comunes y los que sean diversos, porque por eso hay una diversidad de instituciones, porque son temas distintos, naturalezas distintas.